Bueno, a ver si alguien leyó algo de Ezequiel o de Segunda de Reyes, si tuvieran la inquietud o seguimos. Nadie todavía. ¿Alguien leyó algo de Ezequiel o de Segunda de Reyes? ¿O Mario? ¿No? No los Este, escucho. Dígame. este, lo de Segunda de Reyes 2. ¿Sí leyó algo? No. Ahorita que estuvieron en el descanso no leyeron nada. Yo estaba leyendo el Salmo 107. A ver, ¿qué dice el Salmo 107? Lo único que mi Biblia no es Biblia de estudio, Ajá. pero el Salmo 107 desde el uno dice, den gracias al Señor porque es Así, bueno. sin leerlo, Romario, porque no nos daría tiempo, solo usted dándonos una idea. Sí, sí. Bueno, aquí más que todo creo que habla acerca de que el Señor, después de que los reinos estaban divididos, Ajá. los trajo, ¿verdad? Y de que los guió a un solo pueblo. Ujú. Y también habla de que estaban en oscuridad y estaban en oscuridad y presos de la tristeza y que él los sacó de esa aflicción. ¿No encontró usted ahí nada de la sal en su Biblia? Viera que aquí todavía no me aparece nada de la sal hasta donde iba leyendo. Ok, bueno, este tema del Salmo 107 es una especie de condena. O sea, la sal desvirtuada, que ya vimos que no es que se desvirtúa porque pierde, ¿verdad? Sus características, sino porque de alguna manera no se sabe usar. Hay otras razones, pero ya vimos con la alianza, con el pacto, con la fidelidad, con la integridad, con la constancia, ya vimos que permanece, que se mantiene. Y cuando pone el ejemplo de los sacrificios, que básicamente el sacrificio de holocausto es un poco, pues, quemar la víctima. Una parte, pues, se consumía totalmente en el fuego y la otra parte se comulgaba, o sea, se compartía. Entonces, pero como el humor servía como un elevador, digamos, donde iban las plegarias, obviamente de arrepentimiento, ¿verdad? Y de conversión, porque el pueblo prometía cambiar. Entonces ahí tenemos, cuando eso no se realizaba, el Salmo 107, que tiene varias partes, siempre los salmos, a veces está compuesto de una parte que se queja ante Dios, porque hay distintos tipos de salmos. Son himnos, son cantos, son alabanzas, pero a veces son quejas, a veces exaltan un acontecimiento, un momento, a veces piden venganza para al enemigo que ha hecho daño. Entonces, porque ya dijimos por qué, cuando vimos los manuscritos, vimos que eso se ha escrito en lenguaje distinto, de culturas distintas, de percepciones distintas. Entonces, toda esa mezcla al ponerse por escrito, pues va a llevar el sello humano, ¿verdad? De cómo ve ese humano a ese Dios con el que dialoga, con el que se relaciona. Pero me voy a ver si hay alguien que no ha entrado. Ah, no, no somos nosotros. Bueno, entonces este salmo presenta eso y algo parecido presenta Sofonías 19 y Ezequiel 47, que no nos da tiempo de leer, pero que les queda a ustedes para
que lo vean. Bueno, ahora, ¿qué es entonces? Cuando Jesús dice que somos la sal del mundo, pues hay dos elementos. Primero es el hecho de el- la voluntad de Dios, que es hacer una alianza con el ser humano, y esa alianza pues tiene características de sal. Es perenne, es perpetua, es inmutable, no cambia, o sea, ese deseo, esa voluntad de Dios no va a cambiar nunca, hagamos lo que hagamos. Entonces, de ahí viene la misericordia, de ahí viene la justicia, que es cuando decimos que son atributos de Dios, pero no son atributos, es Dios, Dios es así es su amor, es así y así actúa. Es decir, cuando nosotros decimos que Dios te bendiga, eso es lo que hace Dios, bendecir su creación, no hace otra cosa. Eso es lo que hace. Nosotros lo que tenemos que decir es darle gracias, porque eso es lo que hace. No pedirle que haga lo que hace. ¿Captan lo que les estoy diciendo? Entonces, porque eso es la sal. Es como que nosotros dijéramos a la sal, gracias por salar. Eso es lo que hace. Gracias por purificar. Eso es lo que hace. Esa es una cosa. Otro punto importante es que la sal en la antigüedad no habían refrigeradoras. Imagínense que se mataba un corderito para comerlo en casa y resulta que no se podía comer de un día para otro, pues era muy grande y si la familia no era tan grande. Entonces la sal preservaba esta carne para que no se pudriera. Todavía existen algunos lados, no sé si ustedes alguna vez han comido la carne que se llama cecina, ¿sí? No asesina, cecina. A mucha gente le gusta. Y esa carne es salada. También el pescado que se come justamente ahorita que viene la Semana Santa, es un pescado salado que le gusta a la gente. Bueno, pues la práctica viene desde antiguo, que era que no habían refrigeradoras, entonces se salaba y a mucha gente de aquella época le quedó ese gusto y ahora quieren comerlo así, ¿verdad? Claro, ya le ponen más cosas y todo lo que usted quiera, pero el hecho es que tanto el pescado con la carne está salada, pero se utilizaba en función de que esa carne no se arruinara, porque no había electricidad, tampoco había refrigeración, ¿verdad? Entonces, todo eso lo tenemos que ir captando, las características de la sal que están, pues, explicadas, por decir así, en la voluntad de Dios que quiere hacer una relación con el ser humano, que quiere hacer amistad con el ser humano. Entonces no tenemos a ese Dios así castigador, auditor que lleva cuenta de todo lo que hacemos mal. No, eso no. Si ustedes se dan cuenta cómo viene y a lo que va a hablar Jesús, pues es lo mismo. Solo que Él lo va a decir en otro momento, en otra época y en otra forma, que es lo que pasa con Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Los temas en Antiguo Testamento son los mismos que en el Nuevo Testamento, pero están dichos de formas distintas, con lenguaje distinto, pero quieren decir lo mismo. Va. Entonces terminamos con la sal y nos pasamos con la luz rápidamente. Y con la luz, pues resulta que tenemos Génesis 1:2. Génesis capítulo 1, versículo 2. Josué no lo había visto, hasta ahorita entró. Sí, Betsaida, regresando del trabajo. Hoy Bueno, está sí, me grabada costó. está grabada la Sí, muchas primera parte. gracias. Ok, Gracias. muy bien. Entonces, ¿alguien tiene Génesis 1, versículo 2? Sí, yo, A Gloria. ver, Clarita, a ver. La tierra no tenía forma, las tinieblas cubrían el abismo y el soplo de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Ese es el versículo 2. Sí, Génesis 1, versículo 2. Entonces veamos el 3. Dijo Dios que exista la luz Ah, y la luz existió. ok, entonces era 2 y 3. ¿Qué les parece a ustedes? Esa no es la creación de ningún astro, porque hasta el otro versículo, a ver, Clarita, siga leyendo, por Vio favor. Dios, vio Dios que la luz era buena y Dios separó la luz de las tinieblas.
Siga, por favor. Llamó Dios a la luz día y a las tinieblas noche. Ujú. Pasó una tarde, pasó una mañana, este fue el día primero. Siga, por favor. Y dijo Dios, que exista un firmamento entre las aguas que separe aguas de aguas. E hizo Dios el firmamento para separar las aguas de debajo del firmamento de las aguas de encima del firmamento. Y así fue. Y Dios llamó al firmamento cielo, pasó una tarde, pasó una mañana, este fue el día segundo. Muy bien. ¿Y ahora el 3, el día tercero? Y dijo Dios, que se junten las aguas de debajo del cielo en un solo sitio y que aparezcan los continentes. Y así fue. Y Dios llamó a los continentes tierra y a la masa de las aguas la llamó mar. Y vio Dios que era bueno. Ujú. ¿Y Y, luego? y dijo Dios, produzca la tierra pasto y hierbas que den semilla y árboles frutales que den fruto, según su especie y que lleven semilla sobre la tierra. Y así fue. La tierra produjo hierba verde que engendraba semillas según su especie y árboles que daban fruto y llevaban semillas según su especie. Y vio Ajá. Dios que era bueno, pasó una tarde, pasó una mañana, esto fue el día tercero. El día tercero. ¿Y el día cuarto? Y dijo Dios que existan astros en el firmamento del cielo para separar el día de la noche, para señalar las fiestas, los días y los años, y sirvan como lámparas del cielo para alumbrar a la tierra. Y así fue, e hizo Dios los dos grandes astros, el astro mayor para regir el día, el astro menor para regir la noche y las estrellas. ¿En qué Y los día fue puso, ese, Clarita? y ¿Qué ese fue el día día, fue? ahí faltaba todavía algo que leer y dice, este fue el día cuarto. El día cuarto. Y entonces, ¿cuál fue la luz del día primero? Si hasta ahorita puso el sol. ¿Captan la pregunta? ¿Qué pasa, Clarita? No ¿Era me Dios, escucha. el soplo de Dios? No, no sé. Bueno, se fijan bien, ¿verdad? El capítulo 2 dice que hay luz. Jesús dice, sea la luz del mundo. Eso es lo que estamos hablando, ¿verdad? Y entonces estamos viendo en relación a Génesis 1, prácticamente del 2 al cual versículo, al 4 al 5. Creo que leyó hasta el versículo 5, creo yo. 16, 16. 16. Apagó su micrófono, Clarita. Sí, leí hasta el 16. Ah, versículo 16. ¿Sí? Bueno, imagínense. Entonces, hasta el día 4 está el sol. Y entonces en el versículo 2 está la luz. Y Jesús dice, ustedes son la luz. ¿Cómo captar eso? No es que somos el sol, no es que somos la luna, no es, ¿qué debemos ver ahí? Para mí es su espíritu, Es su espíritu. porque nosotros también tenemos espíritu y nos dice que somos luz. Que somos luz. Sin embargo, nosotros no somos luz. Nosotros somos como la luna, podemos reflejar la luz, pero no somos luz. Él es luz. Nosotros aquí es este versículo del Evangelio, tenemos que comprenderlo en el contexto real de nuestra realidad contingente, de nuestra realidad limitada. Porque en muchos textos, y sobre todo en el Evangelio de Juan, se va a decir que somos tinieblas, pero que la luz siempre vence a las tinieblas, aunque las tinieblas no lo recibieron, pero la luz venció a las tinieblas. Este tema de la luz es un tema que recorre todo el Antiguo Testamento y mucho del Nuevo Testamento también. Sobre todo en los Salmos vamos a encontrar la presencia, la lámpara, como tu palabra es lámpara o es luz para mis pasos. Entonces, nosotros vamos viendo no tanto que es su espíritu, David, sino que es el logos. Según el Evangelio de Juan,
en el principio existía el verbo. El verbo es el logos, logos. Logos es verbo, es palabra en griego. Logos es una palabra griega y significa palabra, significa verbo, pero verbo como palabra, no verbo como acción, verbo como palabra. Entonces cuando estamos diciendo que en Génesis 1:2, lo primero que se hace es la luz, es que acuérdense que lo que crea es la palabra. Y Dios dijo, ese decir que es al mismo tiempo hacer, porque lo que dice se hace, ¿verdad? ¿Captan lo que les estoy diciendo o no? ¿Van conmigo o no? Estamos en Génesis 1:2 y está diciendo que haya luz. No se refiere al sol, a las estrellas ni a la luna, no. Porque vemos que eso es hasta el 4, día cuarto. ¿Sí, Gaby? Perdone, Betsaida, es que dice que primero hizo la luz, que es la palabra, ¿verdad? Sin embargo, en el versículo 3 dice, empieza, dijo Dios, haya luz. Por lo tanto, la palabra ya existía Ahí está. cuando se hizo la luz. Pero es que, entonces, lo que no me queda claro es cómo la luz es la palabra, si la palabra ya existía cuando se hizo la luz. ¿Sí? Y luego Jesús va a decir que él es la luz del mundo. No, eso lo comprendo. Lo que no comprendo es lo que nos está diciendo ahora de que ¿Por luz qué? es logos es, lo que yo entiendo es que dice que la luz es la Ya exi- palabra, Ajá, y ya pero la existía. palabra ya existía cuando se Exacto. hizo la luz. Entonces, no comprendo cómo va a ser la luz palabra si la palabra ya existía cuando se hizo la luz. No termino de comprenderlo. Es una cosa muy sencilla porque es la revelación de Dios, Dios que se revela, que se manifiesta como luz en la tiniebla, en la oscuridad. O sea, ya Ujú, existía, pero nadie sabía que existía. Entonces, hágase la luz para nosotros, no para Él, porque Él ya existía. ujú. Él no ha tenido Ah, principio ya. ni fin. Él ya existía, es siempre, es eterno, Ujú, es, sí, es sí, siempre. sí, sí. Pero Ujú. su manifestación es para nosotros. Ahí está. Él se revela a nosotros. O sea, Entonces, a través de la luz, es una a manifestación, una través de la epifanía. palabra, a través de la palabra, revela su luz. A través de la palabra. Al decir hágase, no es que hágase, es igual que cuando en la Biblia dice en un principio. En un Ajá. principio no es en el inicio de algo, porque es su razonamiento. ¿Cómo va a ser Ujú. el inicio de algo si ya existía? Ya existía desde siempre. Sí, sí, no, siempre ha existido. Ajá. ¿Ok? Pero es el inicio de la revelación a la humanidad. Es No. el inicio donde se va a conocer. Es el inicio de una creación que se da a conocer a nosotros. Muy bien. Muchas gracias. Perdón, creo que ahí la clave también es entender, como dice que exista la luz, o sea, no que se haga, sino que exista, o sea, que se revele, va, él acaba lo que usted decía. Que se manifieste, que se dé a conocer, ¿verdad? Es importante porque si uno no nota estas diferencias, pues uno piensa que el primer día se hizo el sol, pero no. Además, tampoco esto es un tema histórico, porque ya dijimos que es un himno, pero Un aún un poema, ¿verdad? himno, es un poema, un himno, pero aún un himno no siendo histórico, tengo que entenderlo, ¿o no? Por ejemplo, si yo digo que las palmeras de Escuintla están borrachas de sol, ¿qué estoy diciendo? Pues es que no es que las riegan con qué, con ron no dice eso, ¿verdad? Pero aún cuando sé un canto, ¿verdad? Yo tengo que entender el sentido de ese canto. O sea, hay tanto sol, tanto calor que las palmeras ¡pum!, se desvanecen, ¿verdad? Se secan. O sea, yo tengo que entender todo el significado de que está hablando del calor, de mucho calor, ¿verdad? Que reseca la planta y la dobla. No, pues, pero utiliza una metáfora. O que te voy a hacer un collar de golondrinas. ¿Para qué quiero yo un collar de pájaros? No.
Tengo que entender, ¿verdad? Tengo que entender la metáfora. Entonces, si es un himno, igual. Yo tengo que entender que no es histórico, pero hay una luz que permanecía desde siempre, sin ser conocida por nadie. Además, acuérdense que yo les dije que leyeran del capítulo 1 al 11, que era una prehistoria. Y eso, si lo hicieron, entendieron que se trata de algo universal. O sea, es una cosmogonía, una cosmología, una cosmovisión de Israel, cuando Israel está empezando a ser un pueblo. Pero también les dije, cuando eso le está pasando a Israel, ya existía Egipto, ya existía como imperio y con faraones. ¿Sí captan? ¿Captan lo que les estoy diciendo? Sí. Entonces, este himno es una reflexión retrospectiva donde se ve el tema universal, al menos del universo conocido en esa época, ¿verdad? Porque nosotros no éramos conocidos. América apenas tenemos 500 años. Entonces, lo que se conoce, ¿y qué se conocía en esa época? Pues todo el tema mesopotámico, Ur de Caldea, los persas, los Babilonia, esos nombres que aparecen en Sagrada Escritura, eran los pueblos conocidos. Entonces, cuando ellos están haciendo su visión del cosmos, es una visión de lo que ellos logran ver. Incluso Jesús, cuando dice, vayan por todo el mundo, pues es el mundo conocido. Porque aquí no vinieron, ¿verdad? Que después la reflexión diga que vinieron a ver que Jesús vino a ver a los mayas. Bueno, esa es otra historia. Eso no está en el texto, eso no es revelado y eso, pues no, esos son comentarios, opiniones que no tienen fundamento de revelación. Entonces, des en cuenta que aquí nosotros tenemos muchos temas implicados en Jesús diciendo que somos la sal y la luz. Uno, Jesús no se lo sacó de la manga, no lo dijo así espontáneamente. Tiene todo un trasfondo de su historia judía. Punto número uno. Razón por la cual nosotros debemos conocer y entender el Antiguo Testamento. Y cuando vamos a una celebración eucarística, tenemos que poner atención en la propuesta que se da en el Antiguo Testamento, porque nosotros respondemos, el Salmo responsorial es una respuesta a esa primera lectura, por lo tanto debemos de entenderla. Luego Pablo hace una especie no es reflexión, en algunos casos es una exhortación, en otros casos es una catequesis de cómo deben vivir las comunidades. Por lo tanto, nos habla a nosotros, porque nosotros formamos comunidades, ¿verdad? A partir de la resurrección de Cristo. Y luego el Evangelio, pues es la palabra fuerte, ¿verdad? Es el platillo fuerte porque es Jesús hablándonos, no hablándonos a nosotros. Entonces nosotros tenemos que entender y hacer esa conexión. Entonces aquí nosotros notamos con la luz de Génesis 1:2, nosotros notamos y tenemos que conectar con el prólogo de Juan, que dice que en el principio existía la palabra, en el principio, ya les dije que el principio no es un inicio, en el principio, bíblicamente hablando, es desde siempre existía la palabra estaba en Dios, la palabra era Dios, por ella fueron hechas todas las cosas. Entonces, sinónimo de palabra, luz, logos. ¿Cuál era la luz primigenia en este himno? Pues ya aquí no lo sabemos, aquí no lo dice Génesis 1, lo dice el prólogo de Juan. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo una conexión desde Génesis 1 hasta el Evangelio de Juan y luego hasta nosotros. ¿Sí captan cómo es el itinerario? ¿Por qué tenemos que conocer Sagrada Escritura? Y por último, veamos entonces aquí los salmos van a decir que la palabra, o sea, el logos, pues es como luz para mis pasos. Y nosotros vamos a entender que como luz, pues no llegamos a ser luz, lo más que llegamos a hacer es lámpara, o sea, un instrumento. Y esto también conecta
con Jesús, hablando aquella parábola de yo soy la vid y ustedes son el sarmiento. En la medida que la rama está pegada al tronco y el tronco a la raíz, en esa medida la rama es sana y las ramas dan buen fruto. O sea, la planta está sana si la raíz, que es el padre, está muy bien cimentada y obviamente el padre siempre va a estar bien fundamentado. El tronco es el hijo, nosotros somos las ramas y los frutos pues serán los que se den desde la fuerza del espíritu que va en la savia que corre desde la raíz hasta las ramas y da el fruto. Entonces es lo mismo aquí. Nosotros vamos a hacer, pues, eh, vamos a reflejar esa luz en la medida que estemos unidos. O sea, por eso les pongo de ejemplo esa parábola de la vid y el sarmiento, porque es lo mismo. Es como estar wifi conectado con él 24 horas, así, conectadísimo. Entonces, en esa medida se dan los frutos, en esa medida se es sal y en esa medida se es luz. Y todo tema de la gracia, porque por nuestras propias fuerzas no se puede. Y Jesús lo dice también con claridad, sin mí no pueden hacer nada. Entonces, eso va. Y luego, ya lo tenemos entonces, el pacto de la alianza, también está la luz, que ahorita vemos, y en Job 38, y obviamente Pablo y Juan, que es lo que hemos dicho los dos momentos antes, solo nos falta Job 38 para complementar la idea. ¿Qué sería Job 38? ¿Alguien que lo haya leído o que lo tenga por ahí? ¿No? ¿Ninguno? Yo. A ver, por favor. Entonces el Señor respondió a Job desde la tormenta. ¿Quién es ese que pone en duda mi prudencia con palabras sin sentido? Si eres hombre, demuestra tu valentía. Voy a interrogarte y tú responderás. ¿Dónde estabas cuando cimenté la tierra? Dímelo, si es que sabes tanto. ¿Quién señaló sus dimensiones, si lo sabes? ¿O quién le aplicó la cinta de medir? ¿Dónde se apoyan sus cimientos? ¿O quién asentó su piedra angular? Mientras cantaban a coro las estrellas del amanecer y vitoreaban todos los ángeles. ¿Quién cerró el mar con una puerta cuando salía impetuoso del seno materno? Dejémoslo ahí, Clarita, porque ya no nos da tanto tiempo, ya se va a terminar y me Ajá, falta alguna cosita. muy Pero bien. es para leer eso. ¿Qué pasa? Tenemos que conocer el contexto. Y tenemos que conocer bien el contexto porque muchos de ustedes habrán ido a alguna misa de difuntos donde se celebra la misa con cuerpo presente, ¿si han ido? Y van a oír constantemente o en los rezos, Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea Dios. Ok, eso es Antiguo Testamento. Nuevo Testamento no es Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Dios no quita nada. Dios lo da todo. Pero no es para siempre. No es para siempre. Por eso Ignacio de Loyola dice, todo es tuyo, tú me lo diste, a ti lo devuelvo. O sea, nosotros no tenemos que esperar que nada nos quiten. Nosotros tenemos que devolver las cosas antes de cualquier cosa. Háblese de vida, salud, trabajo, hijos, lo que sea. Todo es tuyo, tú me lo diste, a ti lo devuelvo. ¿Y de dónde sale Ignacio de Loyola diciendo eso? De Jesús de Nazaret que dice, a mí nadie me quita la vida, yo la doy. Entonces, nosotros tenemos que entender que nosotros conocemos o estudiamos el Antiguo Testamento para valorar la novedad del mensaje de Cristo. Porque aunque es el mismo, no es nuevo, ya se los he repetido muchas veces, es novedoso. Y entonces tenemos que ir encontrando esa novedad del Evangelio para ponerla en práctica. Entonces aquí el contexto de Job tiene que ver con una teología que es muy
muy clara en el Antiguo Testamento, la teología de la retribución. ¿Qué teología es esa? Que si hago el bien, me devuelve Dios el bien, y que si hago el mal, me devuelve el mal. Eso se llama teología de la retribución. Pero esa teología está superada en el Nuevo Testamento, o sea, no se mantiene en el Nuevo Testamento. Porque Jesús hizo el bien o no. De hecho, Hechos de los Apóstoles dice, pasó haciendo el bien. ¿Y qué le pasó? ¿Lo mataron o no? Entonces, esa teología está clausurada. Pero Jesús va a decir, a mí nadie me está quitando nada. Yo la doy. A mí nadie me quita la vida, yo la doy. O sea, a mí nadie todo lo que se me impone anula mi libertad. Y un don que Dios me ha dado es la libertad. ¿O no? Sí. Entonces, ese es un don que lo tenemos también desde Génesis 3. Ese lo dio Dios y nadie lo puede quitar, ni yo misma. Si yo me impongo cualquier cosa, llevo esta cruz porque Dios me la ha mandado y esta la cruz de quien sea que se imaginen que la pusieron, pues no es así. Jesús no dice que la cruz se tiene que llevar como un castigo, no dice así. Jesús no la lleva como un castigo, la asume y le da el sentido al dolor y al sufrimiento. Entonces, es importante conocer la teología del Antiguo Testamento y la del Nuevo para darse cuenta que es lo mismo, pero es un lenguaje diferente. Entonces, en Job, lo que se supera y no hay una respuesta, ¿por qué sufre el justo? Esa es la pregunta del libro de Job. Pero esa pregunta que los amigos de Job, los tres amigos que no llegan a consolarle, sino a decirle, algo hiciste malo, porque si estás viviendo como estás viviendo es que Dios te está castigando. Y Job dice que no. Pero igual es tanto su dolor y su sufrimiento que en un momento reclama a Dios. Y el capítulo 38 lo que dice es, bueno, ¿quién eres tú para reclamarme? ¿Dónde estabas cuando empecé a hacer todo? ¿Dónde estabas? ¿Quién eres? ¿No eres parte de mi creación? Entonces, ¿qué me reclamas? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué hago aquello? ¿Que haga esto? ¿Que quite el dolor de cabeza? Ahora, hasta que encuentre parqueo, porque Dios me pide que no haya tráfico. ¿Quién eres tú para dar esas órdenes a Dios? No se puede. Dios es Dios. Entonces, ese es el capítulo, el tema de Job, luz. Si eres luz, tienes que entender, pues si eres, pues tal vez no la luz, pero sí el reflejo de la luz, tienes que entender quién eres tú y quién es Dios. Y obviamente somos creación, somos criatura. Y por méritos de Cristo, llegamos a ser hijos. Pero para ser hijos tenemos que creer que Cristo asumió todos nuestros pecados, los personales nuestros, no de una manera mágica, sino de una manera asumida. No es que cargó una mochila, como que si hubiera tragado todo el COVID de todo el mundo. ¿Qué pasa si se traga el COVID de todo el mundo? Pues se muere inmediatamente. Pues eso le pasó. Y asumió la traición, el engaño, la mentira, el abandono, todo lo humano que puede haber. Entonces, eso es Job 38. Para terminar, este es un taller que no lo vamos a volver a repetir porque se dan cuenta que tengo que ir entrando en explicaciones de los textos del Antiguo Testamento, pero es un taller para abrir la mente de cómo nosotros cuando predicamos, no vamos a hablar de lo que creemos, de lo que opinamos, de lo que pensamos, de lo que sentimos. Ni siquiera Jesús hizo eso. Jesús fundamenta su enseñanza con el Antiguo Testamento. Entonces nosotros tenemos que fundamentar lo que vamos a decir con textos bíblicos. Para eso hay que conocer el tema y hay que estudiarlo. Para eso están los videitos que hemos pasado y los videos que van a ir entrando de vez en cuando por ahí.
Así es que no sé si tienen dudas, preguntas, porque tenemos unos minutos todavía. ¿Preguntas de algo? ¿Dudas? Solamente impactado, Betsaida, en este último análisis que usted hace, ¿verdad? No, ni Jesús, ¿verdad? Sino un fundamento sobre el Antiguo Testamento. Entonces, eso qué impactante, ¿verdad? Importante entenderlo y sobre eso trabajar, ¿verdad? Por eso, cuando pues, de decir que bueno, que la gente quiere estudiar, formarse, eso está muy bien, gracias a Dios. Pero pensar que solo con la clase y no me da tiempo, no puedo ver, no puedo leer, no, pues es engañarnos a nosotros mismos, porque la hora es muy chiquitita y con eso pues solo se pueden dar lineamientos. Ya ven que para entender, verdaderamente entender eh, el Evangelio del domingo pasado, que es uno de los más, creo que es el más corto de todo el año litúrgico. Y se supone que lo entendemos, se supone, porque está en español y todo lo demás. Pero ya ven ustedes todo el trasfondo que tiene de contenido. Entonces, este taller que hicimos hoy, ustedes tendrían que hacerlo por lo menos cada domingo. Solo la clase anterior fue grabada. Y esa ya está pasada en el chat de Antiguo Testamento que nos abrió Josué. Esa ya está pasada la semana pasada. Y hoy pues va a pasar la de esta semana. Antes de la semana pasada no hubo grabación porque fue otra plataforma que utilicé, Meet, y ahí no se puede grabar. Por eso estamos utilizando la Zoom, así. Bueno, y aclarando al que pregunta, yo creo que es Josué, Clarita fue la que ofreció Zoom, pero hay problema porque ella tendría que darme totalmente la autorización de su Zoom para que yo grabe, porque ella tendría que hacer todo ese trabajo, ¿verdad? Y ella tendría que darme todo a mí como que yo fuera la dueña para yo dar el tiempo, para yo no tener esa separación, ese tiempo intermedio. Pero no hay ningún problema con el horario que nos dieron porque justamente son 15 minutos que ustedes tienen de receso y 10 que lo da el Zoom. Entramos re bien y no tenemos problemas. ¿Sí, Juan Carlos? Solo para agradecerte por el taller, porque la verdad, según yo, el Evangelio lo había entendido de maravilla, pero ahora con este análisis todo me doy cuenta que es otra cosa totalmente diferente, pero sí hay que estudiar mucho, hay que estudiarlo porque una cosa, como tú dices, está en español, nos lo explican, pero también en la homilía no explican esta parte, Porque no es ¿verdad? clase, Juan Carlos, no es Exacto. clase. La Es, homilía no es, es es una clase, no hacerlo es vida, esa su ¿verdad? función. Es Ujú, hacerlo vida. eso. Entonces, es eso, que ustedes se fijen y este taller sirve de ejemplo para que ustedes, de verdad, si quieren hacerlo, pues lo hagan con las lecturas del domingo. Punto número 1. Punto número 2, esas citas. ¿Cómo conseguí yo esas citas? Bueno, muchas de esas citas están al margen del texto, al margen. O sea, está el texto y ahí eso se llaman, ¿cómo se llaman? Ay, se me olvidó. ¿Cómo se llaman? Se me olvidó ahorita el nombre. Paralelos, textos paralelos. Sí, tienen otro nombre, sí, son textos paralelos, pero tienen otro nombre. Ahorita se me fue y no se me va a venir inmediatamente. Son Pero, las concordancias. ¿qué manda? Ya se fue.